nuevamente, estamos de vuelta aquí con la clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Si estamos, si me escuchan, por favor me confirman ahí mediante el chat para no iniciar a hablar sin que me estén escuchando. Si el profesor ya se encuentra en las instalaciones de puntaje nacional, en breve estará con ustedes. Debbie me pregunta que si mañana hay clase. No, no hay clase. Diego Boyacá me confirma que sí, señor. Gracias, Gabriel. Gracias, Diego. Gracias, Mariana. Podemos continuar. No sé, de pronto si en este momento alguno tenga alguna inquietud, alguna pregunta respecto a lo que quedó pendiente de la presentación anterior, pues podemos dar 2 minuticos, que es lo que me gasto en la sesión anterior saludándolos a todos, para responder en este momento, ¿vale? Cuando el día de engaño, creo que fue movido para el 18 de mayo, creo. Diego, y acá la Edad Medieval, Renacimiento, ¿a qué proceso histórico corresponde? No entiendo a qué te refieres con proceso, en la pregunta a proceso histórico. Si me lo aclaras mejor, Diego, porfa, para que también a los compañeros les sirva la respuesta que doy. Em, bueno, ¿cuál fue el libro que recomendé? Hoy he recomendado principalmente mucho el de la dinámica del capitalismo, se llama así, de Fernand Braudel. Un libro relativamente corto. Es muy, muy bonito y aprende uno de todo: historia, política, geografía, economía. Es bueno. ¿Qué más? ¿Qué hay por ahí? No recuerdo algún otro libro que haya recomendado en este momento. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo lo vamos a trabajar cuando estemos viendo la introducción a la economía y las formas y modos de producción. No te preocupes. Entonces dice Diego Boyacá, hay gente que clasifica, por ejemplo, la edad medieval, se dice que es muy marcado por la religión. El Renacimiento ya es un periodo más artístico y de uso de la razón. Sí, completamente de acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? Me hablan respecto al volumen. Aquí me marca el máximo indicador de volumen. No sé, ¿confirmas que tanto se escucha? ¿Se escucha muy bajito? ¿Bien? ¿Está bien? Ah, bueno. Em, ¿Qué más? ¿Cómo se llama esa clasificación? Pues es que estamos en periodos, bueno, estamos hablando casi del mismo en términos de edad, por ejemplo, de edad media, porque el proceso del Renacimiento sería algo que se da dentro de esa caracterización o esa delimitación que se conoce como edad media, porque va del siglo V al XV, ¿cierto? Y el Renacimiento empieza más o menos al finalizar eso. Es que el Renacimiento entra ahí como de puente. ¿Sí? El puente es el Renacimiento es lo que va a llevar a la Edad Media a la modernidad. ¿Sí? Entonces, también, que de pronto es un elemento que se me olvidaba mencionar, cuando hablamos de estas edades no quiere decir, uy, hoy estamos en la Edad Media y mañana amanecemos renacentistas, no, eso es un proceso que se va dando en la corta duración, ¿sí? O en la mediana duración, es un proceso que va cambiando, no quiere decir que cambie de golpe de un momento a otro, ¿sí? Entonces el renacimiento, en ese caso que tú lo planteas ahí, es como un proceso que sirve de puente, servir de puente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la delimitación podemos encontrar el Renacimiento ya sea finalizando la Edad Media o el periodo de la Baja Edad Media o iniciando la modernidad. El Renacimiento puede ser la base de la misma Ilustración más adelante. Entonces, no nos podemos encasillar. Sirve para delimitar, sirve para comprender, sirve para el dato, para la cultura general, pero hay que entender que eso no cambia de un día para el otro. Como decía hace un momento, oh, mañana amanecemos renacentistas, no, sino que es un proceso. Y en ese caso, del paso de la Edad Media a la moderna, el Renacimiento y todo lo que deriva a partir de ese movimiento artístico, porque básicamente, como tú lo dijiste ahí, es artístico, va a cambiar las concepciones de todo, porque es que detrás del arte, en el Renacimiento, ¿qué se nos va a enredar? Se nos enreda el humanismo. Entonces ya pasamos de ser una sociedad teocéntrica a ser una sociedad antropocéntrica. ¿Cierto? Después ese humanismo que nos va a cambiar, ese humanismo nos va a cambiar la forma de concebir la política. Después eso también nos va a concebir la forma de entender la economía.
la ciencia, el conocimiento y demás, o sea, cómo el arte en ese momento nos ayuda a cambiarlo todo. Y ese proceso de la modernidad es cómo se va cambiando todo. Por eso el momento, el punto máximo de la modernidad va a ser las revoluciones industrial y la francesa. Pero todo empieza desde el Renacimiento. Entonces, ahí podemos ver un proceso de larga duración, menos. Sí, básicamente el Renacimiento marca un periodo entre la Edad Media y la Moderna, como está preguntando allá Debbie. Sirve como de puente, es como un momento bisagra, que se quiebra la larga duración, el proceso que traíamos de 10 siglos atrás de la Edad Media y nos bota hacia hacia otra concepción. Por ejemplo, si se lo preguntan desde la historia de las mismas guerras, la Segunda Guerra Mundial también genera ese precedente, es un hito histórico, es un hecho bisagra, porque después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras no van a volver a ser iguales. Es más, ¿cuántas guerras mundiales han habido después de la Segunda? Ninguna. Y la gente pregunta hoy en día, no, es que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Eso es muy complicado. Si lo miramos desde una retrospectiva histórica, eso no pega. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta para poder iniciar aquí? Pregunta de cómo nace la arqueología, Dani Zabaret. Pues como tal, no tengo el dato exacto cómo nace la arqueología, pero básicamente todas las ciencias nacen desde la necesidad del saber y de explorar, sobre todo porque de la antigüedad, y eso también está muy asociado en el Renacimiento se despertó una curiosidad inmensa por lo que era la antigüedad. Entonces, si yo tuviera que ubicar en la arqueología, yo lo ubicaría también en ese despertar llamado Renacimiento. ¿Por qué? Porque ellos más que nadie empezaron a fijarse en la antigüedad. Lo que van a decir los renacentistas de ahí para adelante es que ese periodo del siglo V al XV fue periodo muerto para el conocimiento. Entonces, ¿a dónde tenemos que devolvernos? A donde nos habíamos quedado, o sea, principalmente a Grecia y a Roma, que eso lo vamos a... Entonces, ahí se despierta esa preocupación por lo antiguo y por la exploración de sus vestigios, parte del conocimiento arqueológico histórico. ¿En qué consiste la monarquía constitucional? Eso lo veremos cuando veamos formas de gobierno, ¿no? Bien, vamos entonces a dar inicio acá. La antigua. Entonces, recordemos que la antigua es un periodo de historia en el viejo mundo. ¿Sí? Asociamos esa idea del viejo mundo porque después descubrieron que había uno nuevo, pero si miramos la estructura geológica, todos son igual de viejos. Pero entonces, recuerden que cuando hablábamos de lo de la parte de geografía, vemos como también la percepción de las sociedades y los sujetos es fundamental para entender las estructuras espaciales y físicas. Entonces sí, se habla del viejo mundo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque de cierta forma las civilizaciones, usted o no, sí ocurrieron primero allá en ese lado del charco, no precisamente en Europa, sino principalmente en África y en Asia. Desde el milenio cuarto antes de Cristo o antes de la era cristiana hasta el siglo V de la era cristiana. Las primeras civilizaciones encontramos Mesopotamia y Egipto, que aparecieron, que surgen con la aparición de la escritura, el desarrollo de la vida urbana y del comercio. Recuerde que se pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Eso también es un elemento que nos permite identificar que nace una sociedad más compleja. Desarrollo de la vida urbana y el comercio. Entonces empezamos ya, ¿se acuerdan que habíamos empezado en la parte anterior? En la de los metales ya estábamos desarrollando armas, ya cazábamos, ya teníamos unas técnicas de cultivo y demás, entonces empiezan a generar excedentes. Estos excedentes en la producción, ¿a qué nos invitan? A intercambiar, a comerciar. Entonces también surge el comercio. Y como ya son sedentarios, todos están concentrados en el mismo punto geográfico, entonces es más fácil identificar dónde está el otro para ir a venderle o para ir a comprarle. Entonces empieza a surgir comercio. Eso en poblaciones sedentarias no se daba porque para comprar y vender usted necesita ir a un punto fijo. Entonces, si la sociedad es sedentaria, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, también tenemos este aspecto. Lo urbano, a lo lado del urbano, los medios sedentarios, surgen las ciudades, surge el comercio. La jerarquización social. Entonces, en las sociedades sedentarias, eran una organización tribal, en la que todos están ahí por iguales. En cambio, aquí cuando la cosa se empieza a complejizar, también mencionar que se vuelven sedentarios es porque la población empieza a crecer, porque al desarrollar técnicas de agricultura, al desarrollar más armas, al cazar más, pues tenemos más recursos, por ende hay más población.
al haber más población, entonces ya tenemos, aparece una cosa que se llama la división social del trabajo, porque entonces ya somos tantos que no podemos estar haciendo todo lo mismo, y así mismo, a la medida que se van complejizando las sociedades, pues se van complejizando las tareas, entonces empieza a haber una jerarquización social, entonces es el nacimiento de las clases sociales, que también está asociado pues a las primeras civilizaciones, son como de las primeras cosas que hacen los seres humanos cuando se logran organizar. Posterior a esto, entonces surgen los estados. Eso también desde el campo de la ciencia política es sumamente discutible. ¿Cuándo existe el Estado? Es una discusión que nos podemos echar toda la vida ahí, pero digamos que existía el Estado. Centralizados, reyes, leyes, impuestos, o sea, la cosa se nos vuelve una cosa sumamente compleja, tiene una estructura ya muy paquidérmica, una cosa inmensa, producto de esa división social, de la división social del trabajo, incluso también se puede hablar de una división sexual del trabajo, porque empiezan a definir roles a partir pues, del sexo, si es hombre, si es mujer. Estamos hablando de las civilizaciones antiguas, no empiecen a decir que es de género y demás, no. Estamos en las civilizaciones antiguas, no es contextualizar el término. Y desarrollo cultural, artístico y religioso, entonces se dispara, empezamos a producir en términos económicos, políticos, culturales, artísticos y demás, y se complejiza. Lo que les decía hace un momento, el proceso del desarrollo de la civilización humana es un proceso de complejización, desde las primeras herramientas hechas en madera, piedra y metal, hasta la era de la globalización y la tecnología digital. Todo ese proceso. Básicamente esa es la historia. Ángela Suaza me pregunta, ¿y la democracia aparece en las primeras civilizaciones? Ahorita vamos a ver Grecia y Roma. Vamos a ver esa forma incipiente de la democracia que es en la cual desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, van a retomar ellos de Grecia y Roma y la van a aplicar a la forma moderna, y es la forma de democracia que tenemos hoy. Ahí podemos ver toda la relación histórica para entender por qué el sistema democrático es, por ejemplo, es imperante el día de hoy. Entonces ahí tenemos toda una relación histórica que incluso nos lleva a Grecia y a Roma. ¿Vale? La parte final de lo que va a ser esta antigua va a ser Grecia y Roma, sobre todo pues para lo que somos nosotros aquí a este lado del planeta. Gústenos o no, nosotros somos el resultado de la civilización europea occidental cristiano-católica. Y esa civilización va a tomar como punto de partida Grecia y Roma, y la va a tomar como punto de partida desde el Renacimiento para adelante. Recuerden lo que decían hace un momento, el Renacimiento lo que va a decir es, tenemos que recuperar nuestro legado greco-romano porque esta sociedad estuvo dormida por 1000 años en términos científicos y filosóficos. No quiere decir que la religión va a desaparecer completamente, no, sino que le van a dar cabida a otras perspectivas y se va a recuperar esas formas. Por ejemplo, en el caso de Grecia, la democracia; en el caso de Roma, el derecho romano. El que estudie derecho, el que vaya a estudiar derecho, el que conozca a alguien que estudie derecho, todavía están estudiando ahí, porque los fundamentos del derecho están en Roma. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esa relación histórica? ¿Y qué hicimos? Comprender un hecho del presente. No es centrarnos en, uy, ese man cómo sabe, sino cómo comprendemos el presente y las cosas que tenemos hoy frente a nuestras narices. Y lo llevamos a miles de años atrás para poderlo entender. Entonces, bueno, ¿qué características tienen? Nuevas ciudades se hacen más complejas, se hacen más poderosas, porque entonces las ciudades empiezan a crecer, y en la medida en que crecen necesitan recursos, y los recursos de una zona se empiezan a agotar, entonces necesitamos crecer hacia las otras, y entonces es el nacimiento del imperialismo. Las religiones, en este momento estamos hablando de religiones netamente politeístas, es decir, de muchos dioses, que es una característica que tiene casi toda la antigüedad, excepto unas religiones de unas pequeñas tribus un tanto retrógradas, poco desarrolladas en relación a las grandes civilizaciones, eran monoteístas. Incluso hay unos historiadores o antropólogos que dicen que el politeísmo es síntoma de una civilización más desarrollada que una monoteísta, pero a la final nosotros vivimos en un... No estoy diciendo que debamos volvernos politeístas, lo que pasa es que en ese momento de la historia las civilizaciones más complejas, más grandes y más estructuradas eran politeístas. Las monoteístas, ustedes pueden mirar, buscar la historia, por ejemplo, el pueblo hebreo en este mismo momento de tiempo en relación o en comparación a Grecia, Roma, Mesopotamia y Egipto, era un pequeño barrio allá en Medio Oriente, los hebreos, donde viene toda esta
tradición cristiano, católica y judía musulmana. La sociedad y la economía, entonces ya tenemos un primer modo de producción, es una sociedad esclavista. ¿Cuál es el origen de la riqueza en el momento del trabajo de la mano de obra esclava? ¿Cuál es el legado? O sea, que nos dejaron al día de hoy la democracia, el arte, la historia, la filosofía, el derecho. La religión no, porque ya sabemos que desapareció, pero ahí podemos ver más o menos una idea. Me dice Pili Clímaco, entonces los griegos eran politeístas, sí, sí, eran politeístas, o sea, los dioses del Olimpo vienen de allá. Y después la religión politeísta que tuvieron los romanos eran los mismos dioses griegos, pero que les cambiaron los nombres y ahí les cambiaron unas cuartas características, pero eran los mismos fulanos, era el mismo combo de dioses, o sea, los 12 olímpicos eran los mismos dioses romanos. Pero hoy no hay libertades de creencias, no se puede considerar eso como una especie de politeísmo, no. O sea, politeísmo no es muchas religiones, politeísmo es una creencia en muchos dioses, es una sola religión, una religión que cree en muchos dioses, eso es politeísta. Monoteísta es la creencia de una religión en un solo dios. ¿Listo? Entonces, pasamos. ¿Cuáles son las características y qué es lo que vamos a encontrar en todas las civilizaciones antiguas? Entonces, pongo este listadito porque esto lo vamos a ver en todas y esto es fundamental porque esas características sí las debe llevar uno tatuadas en la memoria. Características de las primeras civilizaciones. Uno, a las orillas de los ríos o de fuentes de agua. Es fundamental porque si nos vamos a volver sedentarios necesitamos el recurso primario. Y no solamente para beber, sino porque en el valle de inundación del río pues, se va a dar la mayor fertilidad para la actividad de cultivar. ¿Vale? Dos, especialización del trabajo y la formación de las clases sociales, que es lo que mencionaba hace un momento. Tres, origen de las sociedades urbanas. Entonces surgen las ciudades, empieza a haber una separación espacial, lo urbano y lo rural. Lo urbano donde están todas las actividades de políticas, comercio y demás, y lo urbano y lo rural, perdón, que va a ser el proveedor de esas actividades. Entonces ya se empieza a generar esa división espacial entre lo urbano y lo rural. Cuarto, perdón, surgimiento de estructuras políticas y sociales jerarquizadas, que también era mencionado hace un momento. Inventos e infraestructura, calendarios, arado, enumeración, cerámica, acueductos, arquitectura, etcétera. Que eso ya lo traíamos incluso desde la prehistoria. Sobre todo en la parte de las cerámicas y tipos de herramientas. Y último, primeros desarrollos en astronomía, matemática y agricultura. Entonces empiezan a surgir conocimientos científicos de una forma incipiente, pero vemos como elementos, incluso en el campo de la matemática, vienen desde los antiguos griegos y demás. Entonces, los avances que se dan desde entonces son muy significativos. Incluso el calendario, como decía en la sesión anterior, que lo conocemos actualmente como gregoriano, fue robado por Julio César del antiguo Egipto. Y entonces cuando Julio César se lo roba de Egipto, pasa de ser el calendario egipcio a ser el calendario juliano. Y ese calendario juliano es el que después el Papa Gregorio va a modificar y lo va a volver calendario gregoriano. Pero entonces vemos cómo nuestro calendario incluso viene desde Egipto. Entonces vamos a tener una serie de elementos que nos van a traer desde la antigüedad hasta el día de hoy. Me pregunta Kevin Andrés Vargas, ¿la astronomía en qué beneficiaba a la sociedad? Yo diría que en todo, porque es que la astronomía y la observación de los cuerpos celestes permitió identificar, medir el tiempo, cuánto dura un día, cuánto dura una noche, cuánto dura un mes, cuánto dura una semana, cuánto dura un año, cuánto dura una estación, cuáles son los periodos de siembra, cuáles son los periodos de cosecha, cuáles son los periodos de lluvia, y a partir de eso se organiza toda la actividad económica. Entonces, la astronomía permitió identificar todo eso. Que ojo, no es lo mismo astronomía, estudiar las normas que rigen a los astros, que la astrología. En ese momento ellos no lo diferenciaban, pero en el campo científico la astronomía sí nos va a permitir hacer esas mediciones. La astrología está en el campo de lo ambiguo, porque hacemos predicciones, el día de hoy te vas a encontrar, eso no sirve, pero en el campo de la medición de los periodos de tiempo para la agricultura, para el calendario y demás, es fundamental. ¿Qué es arado? Pues es el trabajo de la tierra para sembrar y cultivar.
Entonces tenemos los espacios geográficos de las primeras civilizaciones. Yo espero que nos podamos ubicar claramente en un mapa, ¿no? Entonces ahí vemos 4 momentos de las más antiguas: Egipto, Mesopotamia, India y China. Hace un momento alguien preguntaba que por qué eran civilizaciones fluviales, porque se dan en las orillas de los ríos. Lo fluvial hace referencia a río, entonces por eso se llaman o se reconocen como civilizaciones fluviales. Egipto, por ejemplo, toda la civilización egipcia se monta alrededor del río Nilo. Pili Clímaco me está diciendo que no respondí tu pregunta. Por favor, vuelve si la haces. No sé si me pasó o quedó mal la explicación. Voy a estar pendiente. En el caso de Mesopotamia, no hablamos como tal de un solo imperio o un solo reino, sino estamos hablando de una zona entre el Tigris y el Éufrates que se conoce como la media luna fértil, en la cual se van a suceder una serie de imperios que ahorita los vemos, pero está centrado en esa zona que se conoce como la luna media fértil entre el río Tigris y el Éufrates. Luego vamos a ver en verde allá India, que va a estar también asociada a dos ríos, el río Indo y el Ganges. Y en el extremo derecho de la diapositiva vamos a ver a China, que está alrededor del río Huanghe y el Yangtze-Kiang, o conocidos también como el río Azul y el río Amarillo. ¿Vale? Sí, Pili Clímaco sigue diciendo que no le respondí la pregunta, pero vuelve a mandar que estoy pendiente. ¿Dónde queda el Egeo? El Egeo queda en las costas de Grecia. Ahorita lo vemos también cuando ponga el mapa de Grecia. Señora Pixa me dice si el hinduismo es politeísta. Sí, incluso el hinduismo es la religión politeísta con más dioses. O sea, no hay una cifra exacta, pero eso pasa a los miles de dioses. La pregunta es que si practicaban la litografía. Sí, 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 mucho. Sí, yo sé que la respuesta es un tanto bastante escueta. Lo que pasa es que, como vamos a ver más adelante, el papel va a ser un invento posterior. Entonces, antes los primeros procesos de escritura se realizaban en piedra. Incluso el código Hammurabi, que no sé si puse una fotico más adelante, está escrito en piedra. Yahvé o Jehová le hace entrega a Moisés de los mandamientos en unas tablas que son piedras. Entonces la forma de la escritura antes de la existencia del papel estaba muy marcada en donde lo podamos poner. Entonces por eso siempre se usa el dicho de que es que se lo escribo en piedra, ¿no? Como el presidente al que escribía promesas en mármol, porque pues sabían que no se podían borrar. Entonces esa práctica era muy común y muy habitual en la antigüedad. Me pregunta Juan Soto que cuál es la civilización sumeria. Tranquilo, vamos para. Listo. Entonces aquí tenemos Mesopotamia, como lo he dicho, está lo que se conoce como la media luna fértil entre el Tigris y el Éufrates. Esto es un mapa más detallado, más específico de la zona. Tenemos a un costado el mar Mediterráneo, tenemos a un costado como suroriental el Golfo Pérsico, y en el otro, en la parte inferior, vemos en África el río Nilo, que ahí al ladito se ve el Red Sea, o sea, el Mar Rojo, que es el que va a partir Moisés allá en su ida de Egipto a la tierra prometida. ¿Sí? Historia de Mesopotamia, aquí es donde me va a aparecer lo de los sumerios, porque lo que les decía, Mesopotamia es una región. En esa región se van a suceder distintos imperios. Recuerde que cada uno crea su ciudad, se le agotan los recursos y necesita irse para la otra. Cuando se va para otra, pues entonces entra en guerra con ese otro y entonces el que gane empieza a dominar a los otros y empieza a dominar más territorios. Entonces por eso se habla de los imperios. Pues el imperio sumerio fue el primero que apareció en esta zona del planeta. Entonces se habla del cuarto milenio antes de Cristo. O sea, son los primeros que logran consolidar un poder general en toda esta zona, los sumerios. Y crean las primeras ciudades-estado en este espacio. Luego de esto, porque siempre a un imperio le sucede el siguiente, si leen la dinámica del capitalismo de Fernand Braudel, lo va a decir, un imperio siempre le sucede otro. El fin del imperialismo no quiere decir, oh, se acabó el imperio, no. Llega otro. Es una constante en la historia. Después vienen los acadios, el reino de los acadios, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo. Se caracteriza, esto encuentran bastante historias, videos en YouTube, textos sobre
las proezas y todo lo que logró el rey Sargón de Acadia. Pues también los invito a que le echen una mirita en YouTube, ustedes encuentran muchos videos de eso para que lo profundicen y si les da un tanto de curiosidad. Em, María Alejandra Ángel está diciendo es un poco injusto porque si tú estás ahí y no quieres meterte con nadie, simplemente mantener tu territorio y llegan y te invaden, la tienes complicada. Sí, claro, ve y dile eso a los palestinos, a los sirios, pobrecitos ellos. Pero no es que así es el imperialismo y esa es la necesidad de poder que tienen algunos imperios o algunas naciones. Entonces uno está tranquilo ahí, uno no quiere problemas con nadie, pero aprovechan de que uno es chiquito y tenga. Esa es otra constante en la historia del tiempo. Em, ¿Cómo es llamada Mesopotamia actualmente? En Mesopotamia, actualmente, si miramos el mapita, encontramos países como Irak, como Irán, ¿sí? Como Siria, como Líbano, como Jordania, como Israel, como Palestina, como Cisjordania, etcétera. Es como transponer los mapas y ahí puedes identificar qué países hay en cada en esa zona, ¿vale? Después de los acadios viene el imperio babilónico, que se habla del 1800 antes de Cristo y ellos son los que hacen la escritura del código Hammurabi, que es como la ley más antigua que se encuentra escrita. Sí, son todos diferentes. Está preguntando ya la señora Pixa. Son diferentes. Sí, todos son distintos. Cada uno viene de una tribu o de un origen distinto o de una ciudad, estado diferente. Terminan poniendo, vulgarmente, terminan poniéndole la pata encima a los otros o al anterior. Recuerden lo que le digo, siempre hay una sucesión imperial. Siempre. O sea, desde que existe la civilización humana, siempre hay un imperio que viene y ¡pum! Tumba al anterior y crea uno nuevo. Entonces sí, todos estos son distintos, por eso decías que Mesopotamia no es una sola cosa, una unidad política territorial, no, Mesopotamia es una región y en esa región se sucedieron estos distintos reinos y estos distintos imperios. Obviamente por estar conectados o estar en el mismo espacio geográfico van a tener unas características culturales parecidas, pero no van a ser idénticos los unos a los otros. ¿Vale? Entonces, bueno, me acaban en los babilonios, después vienen los asirios, que estos van a gobernar desde lo que actualmente es Siria. Entonces, hablamos desde el 1300 antes de Cristo, desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo, pero principalmente están ubicados en cambia el centro de poder. Recuerden que cada uno pues está en su ciudad y se expande. Entonces, cambia el centro, que eso también lo vamos a ver en la dinámica. Por eso digo que es que el libro es muy bueno. Y el libro no me está hablando de historia antigua, pero me está hablando de cómo se comportan las relaciones económicas capitalistas desde casi la antigüedad. Entonces, en esta en esta civilización en Mesopotamia lo que va a ser constante es el cambio del centro de poder. ¿Eh? Y el último va a ser el imperio persa. El imperio persa del siglo VI antes de Cristo y que se va a extender hasta el río Indo. O sea, los persas la van a ver y la van a conocer hasta que llega un tal Alejandro Magno, que viene desde otro imperio para tumbar eso. Estos persas son los mismos que van a estar peleando con Leonidas por hacer una película llamada 300. Porque recuerden que los imperios quieren crecer. Entonces este imperio persa fue el que, al ser el último, logró conquistar todo ese pedazo, se quiso pasar a la parte europea, o sea, al otro lado del Mediterráneo y controlar el Egeo y demás. Y allá lo que hicieron los griegos fue trancarlos, y ahí no pudieron pasar. Después, pero una película como 300 nos ayuda a entender cómo era la relación entre en el momento entre Oriente persa y Occidente griego. Por el otro lado tenemos India y China. Aquí pues, quise poner unas imágenes muy representativas porque visualmente también nos ubicamos. Entonces, por ejemplo, las dos imágenes que aparecen al costado izquierdo es la Gran Muralla China, construida por un emperador chino para evitar que se le metiera a la gente. O sea, esa idea del muro es más vieja que la moda de andar a pie, para evitar que los indeseables le crucen a usted al territorio. Es falso, no se ve desde el espacio, es una mentira que nos vendieron, pero pues sí es una de las estructuras más grandes construidas por el ser humano. Y lo de abajo son los guerreros de terracota, otro emperador sumamente caprichoso que dijo que quería que lo enterraran con todo su ejército, pero pues le dijeron cómo te vamos a encerrar con todo el ejército. Entonces le hicieron una representación a cada miembro del ejército y se lo metieron ahí. Entonces están los guerreros de terracota. Vemos a costado derecho la civilización india, que también va variando su centro de poder. Vamos a ver cómo en un momento está en Harappa, otro momento está en Mergar, ¿cómo es que, perdón, cómo se lee? Mergar, Mohenjo-Daro o Lotal.
van a cambiar. ¿Por qué? Porque la India también es una sucesión de reinos, tribus y demás que le van poniendo la pata encima al otro y van cambiando los centros de poder. Y pues en la parte inferior vemos el Taj Mahal, que es como la estructura arquitectónica más representativa de la India, que en teoría es una gran tumba, ¿vale? Entonces vemos, aquí sí me perdonarán de pronto si no se alcanza a ver bien, pero es que la internet no ofrece nada bueno, entonces hablo de un libro. Entonces vemos China, geografía al oriente de Asia, al norte tiene una estructura árida y seca, al centro tenemos llanuras fértiles, cultivo de maíz y trigo, muy parecido a lo que vamos a ver después en las sociedades en América, y al sur tenemos montañoso, húmedo y fértil, se cultiva el arroz. La historia, sabemos que siempre hay una sucesión de unas dinastías, o sea, son la familia del rey, del emperador en cierto momento. Entonces hablamos básicamente de 4 dinastías: la dinastía Shang, Zhou, la Xin y la Han. La antigüedad van a ser todos los inventos que van a aportar, va a catapultar el desarrollo de las artes bélicas, si se pueden llamar así, y de la brújula, y del espacio geográfico. Los chinos son muy importantes. Incluso al día de hoy, los chinos todavía siguen surtiéndonos de tecnología y demás cosas. Ven como hay cosas que desde la antigüedad no varían. Nos, nos inventaron el papel, la pólvora y la brújula, y hoy nos dan celulares, computadores y demás. Entonces hay una relación ahí que tendrán estos chinos que son tan buenos haciendo eso. En el caso de la India, entonces está ubicado en la península del Indostán, el valle del Indo y del Ganges, que era lo que mencionaba ahorita. A partir de esos 2 ríos se empiezan a construir esta civilización que va cambiando de centros de poder, como lo veíamos en las ciudades, como en Harappa, en Mohenjo-Daro, las otras. El cultivo de algodón, trigo, cebada y arroz. Ese cultivo de algodón va a ser fundamental para en el siglo XX a los pobres hindúes, porque a razón de eso en el siglo XVIII los van a clavar los ingleses, y va a ser con una colonia inglesa la India por un buen tiempo por culpa de eso, porque sabemos que la revolución industrial en Inglaterra se va a centrar a partir de la producción textil. ¿Qué necesitan? Telas, algodón. ¿Dónde me la están produciendo barata? En la India. Vámonos para la India. Entonces en la India mantienen eso dominado por un buen tiempo, y eso es lo que permite la aparición de un personaje como Gandhi. Como conecta uno todo con todo, es que eso es lo bonito de comprender esto. La historia de la civilización del Indo del 4000 al 1500 antes de la era cristiana, la época védica de los Vedas y de los principios de la religión hinduista del 1500 al 330 antes de Cristo, la época de los imperios del 330 antes de Cristo al 500 después de Cristo, y pues las invasiones en el 500 para adelante, porque caen, pero todos los imperios caen. Eso es una regla universal, eso es como la gravedad. Todos los imperios caen. Todos muy grandes, muy bonitos, tanto el chino como el indio, todos terminan cayendo. Cultura, la literatura, los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, la escultura religiosa y la arquitectura monumental como la del Taj Mahal. Aquí en la parte de la literatura, yo no sé, de pronto corregirán y de pronto no se pone porque esto acá un libro para escolares, pues también aparece todo esto asociado al Kama Sutra. Cultura general. Mm, Pregunta que si la imprenta fue en el Renacimiento. Sí, la imprenta como tal, como una actividad ya tecnificada con una máquina que me está sirviendo para eso. Sí, en el Renacimiento, pero antes ya con el papel tenemos gente ahí escribiendo. ¿Sí? Escribas. Entonces no tenemos una tecnología para estar imprimiendo o una imprenta, pero sí se van a desarrollar técnicas para poder difundir masivamente algunos textos. Egipto. Entonces tenemos aquí Egipto, ya sabemos que se crea a partir del río Nilo. Los faraones, las pirámides, la historia que nos cuenta la Biblia en el Éxodo, todas las películas que hay en relación a eso nos ayudan a identificar cómo es la organización política, social, cultural, la momia 1 y 2. Ahí también, no, históricamente no son muy buenas, y en el campo de la ciencia ficción tampoco lo son, pero si vamos a ver, por ejemplo, características culturales, sociales y políticas, sí son muy buenas. Y además recuerden, por ejemplo, los egipcios que heredamos el calendario. Entonces, para que lo tengan presente, también es un mundo inmenso. Hay varias ciudades importantes, cada ciudad tenía una función. Algo pasaba en Memphis, algo pasaba en Tebas, otra cosa pasaba en Karnak, otra cosa pasaba en Luxor, ¿sí?
Y también dependiendo del faraón, es que yo nací en Luxor, entonces me llevo el centro de poder para Luxor, entonces es que yo soy de Memphis, entonces no, sí, esas cosas pasaban. Y van cambiando los centros de poder porque, pues, como usted lo puede ver, todo está en relación a la ribera del río. Entonces ahí se mueven a partir de eso. Hasta tienen un periodo en el que tienen a unos hebreos de esclavos y se les quieren ir, se vuelven. Entonces usted ha visto todas esas historias. Aquí tenemos la Grecia antigua. Entonces ahí es donde vemos el mar Egeo que me preguntaban hace un momento. Entonces recuerden que lo primero que se crean son ciudades-estado. En el caso de Grecia esto es muy diciente porque cada una es una ciudad-estado con un gobierno distinto, con un rey distinto. ¿Qué tienen en común? La cultura y la religión. Sería bueno que le echaran una mirada, por ejemplo, a la Ilíada de Homero, porque ahí nos va a contar cómo esta gente tenía sus roces y estaban dispuestos a darse en la cara porque el príncipe de Troya se nos llevara a la reina de Esparta. ¿Sí? Tenemos unas relaciones incluso muy, muy complicadas. La guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas es una cosa muy compleja porque a pesar de que tienen la misma cultura y la misma religión, esta gente vive agarrada toda hora. Eso solo lo va a lograr unificar más adelante Alejandro Magno. Si se han visto, por ejemplo, 300 y la segunda parte de 300, usted ve lo complicado que es juntar a todas esas ciudades-estados y a los reyes de esas ciudades-estado para pelear contra el enemigo común que eran los persas. Siguiendo con la historia, por ejemplo, de la literatura, en el caso de Homero y la Ilíada, un momento histórico también de unificación de todas estas ciudades-estado va a ser cuando el enemigo común sea Troya, porque raptaron a una muchacha. Entonces, pero a partir de qué va a surgir aquí? La filosofía, la democracia, la política, y nosotros vamos a ser herederos de todo eso. ¿Vale? Y ahí lo vemos geográficamente. Ya podemos ver en el extremo de la península de Turquía cómo está Troya. La historia de los griegos, el mundo físico de la península de los Balcanes, entre las islas del mar Egeo y el Jónico, las costas de Asia Menor y la Mediterránea Occidental. Tenemos tres periodos: la época arcaica, la clásica y la helénica, que sería bueno que también desentrañáramos más o menos en qué consiste cada uno y qué sucede cada una de estas cosas que más o menos se pasaba así muy por encimamente para que lo veamos. Esto es un momento máximo, va a ser cuando los macedonios, principalmente Alejandro Magno, pues ahí él sí va a lograr controlar a toda esta zona y va a expandir todo esto, incluso pasando por encima de los mismos persas que antes les habían dado tantos dolores de cabeza. Entonces, para que lo miren, incluso el imperio de Alejandro Magno es uno de los más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Y lo que hace es expandir la cultura griega helénica hacia Oriente. Entonces también encontramos todo lo que se encuentra de vestigios de la cultura griega occidental en Oriente, es resultado de este momento histórico en el que Alejandro Magno lleva el imperio hasta allá. Después vamos a ver el imperio romano. Por allá yo vi que decía alguien es que los romanos no hicieron nada, solo plagiar a los griegos, y la verdad es que sí. Pero militarmente eran más inteligentes que cualquiera. Y todo eso que usted ve allá en naranja es el dominio del imperio romano, también uno de los imperios más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra. Todo eso lo controlaban. Y ellos solo eran buenos ingenieros y eran buenos militares. El resto no tenían nada bueno. O en relación a las demás civilizaciones que vivían a su alrededor. Ellos lo que terminan es, nos imponemos por la fuerza, imponemos nuestra ingeniería, caminos, acueductos, etcétera. De ahí viene el dicho: todos los caminos conducen a Roma, porque ellos lo que se especializaban era en construir caminos. Te invado, pero te construyo un camino que te traiga a Roma. O sea, te conectamos, te hacemos parte del imperio. Mira qué bonito es. Por eso el dicho. Y ellos se especializan en construir caminos, en construir acueductos. Todo esto de infraestructura, ellos son unos genios para esto. O sea, ellos logran unir todo un imperio a partir de esto. Y en la parte militar, eso sí, nadie les gana. Ellos van a controlar militarmente todo este territorio, pero como dice el dicho también, es que la avaricia rompe el saco. Y llegamos a controlar tanto que no lo podemos administrar. El caso de Roma tiene tres momentos: la monarquía, la república y el imperio. Como todo alrededor se empieza a formar a partir de la idea de un rey, de un soberano, ¿no? Y tiene un rey y está el rey, y a su alrededor hay un senado que es un conjunto de personas que medianamente saben y entienden de lo que pasa y le ayudan y le sirven de consejo, pero el que manda es el rey.
Pero después cuando empiezan a meterse con los griegos, descubren el cuento de la idea de la democracia. Y dice, oiga, qué chévere copiarnos esta idea, pero entonces se la inventan a su manera. Entonces la democracia se vuelve república. Y si usted lo mira hoy en día, el país Colombia es una democracia que se llama República de Colombia. Entonces, ahí es donde todo esto viene a traer o a caer en el presente. Entonces tenemos el Senado, tenemos los magistrados, tenemos los comicios. Todo eso suena muy actual. Pero ¿qué pasa? Hay un momento de guerra, el enemigo común. Y el máximo general en el momento, un tal Julio César, va a decir, yo lo saco de este atolladero, yo los libero. Y va y conquista y agranda el imperio. Y entonces la figura jurídica que existía era la del dictador. La figura del dictador tenía un periodo de tiempo establecido, pero el hombre a propósito alargó y alargó y alargó la guerra para seguir siendo dictador, 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 así como todavía en día nuestros líderes que quieren perpetuar por los siglos de los siglos, amén. Sí. Entonces, este va a ser el fin de la república. Julio César prácticamente se apodera del control de la república, tanto así que los mismos senadores tienen que matarlo a cuchillo en el Congreso todos al tiempo para que no sepan quién lo mató. Y esto va a desatar una guerra civil que termina creando el imperio. Su sobrino, un tal Octavo, Augusto Octavio, es el que termina haciéndose heredero del poder de Julio César. Ahora estamos hablando que son los comicios, elecciones, voto, sufragio, voto por elección popular. ¿Vale? Y el imperio, entonces el imperio, ahí ya empieza a crecer esta vaina que nos vuelve pues lo que teníamos en este mapa, el imperio romano. Voy a hacerle muy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Aquí vemos unas características de las conquistas de Roma, pero pues básicamente es lo que tenemos en el mapa. Invito sí, que de pronto profundicen más adelantico cómo se expandían estas personas. Cae. Un imperio tan grande es difícil de sostener. Al ser difícil de sostener y al tener tantos enemigos sacados a las fuerzas del territorio, empiezan a meterse. Cuando el poder político y económico empieza a caer, los enemigos en las fronteras se nos empiezan a meter. ¿Sí? Entonces, los bárbaros, que son un conjunto de gente toda variopinta, muy diversa, son bárbaros porque ese es el nombre que se le dio a lo que no era romano, a los enemigos de Roma, como hoy en día a los enemigos se les dice terroristas, en el tiempo se les decía bárbaros. Esos bárbaros son los que empiezan a penetrar las fronteras del imperio y empiezan a hacerle perder al imperio espacio, hasta que ¡pum! Se toman Roma. Y después esas tribus se terminan dividiendo la parte de Roma. Habíamos dicho también, el imperio llegó un momento a hacerse tan grande que se partió entre Oriente y Occidente. Entonces, este periodo de la antigüedad va a ir hasta el 476 de la era cristiana porque es en ese año cuando cae el imperio romano de Occidente. O sea, la parte que se controla desde Roma. La parte del imperio romano de Oriente se controla desde Constantinopla, en Turquía. Entonces tenemos esto, los bárbaros lo que van a hacer, van a entrar y van a acabar con todo. Incluso de ahí viene también la palabra bárbaros, que es un bárbaro. No, el bárbaro era la palabra que se le decía al no romano en ese entonces. Pero sí, y esto es lo que nos puede, esa partición del territorio, destruir caminos, destruir la infraestructura, cada uno montarse en su barrio, en su rincón, en su terruño, etcétera, es lo que nos va a dar origen a los reinos europeos de la Edad Media. ¿Vale? Y bien, y ya podemos ver unas preguntitas, entonces las vamos a hacer rápidamente. Lean la pregunta, yo miro el chat a ver si les puedo resolver algo mientras ustedes están leyendo para dar por finalizada la sesión. Que si subimos esta clase, sí, aquí todo se sube. Necesitamos muchas suscripciones. La idea es hacernos famosos y otra cosa. Después de esto se da la Edad Media, me preguntan que las cosas, sí, cae el Imperio Romano de Oriente, los bárbaros se apoderan de ese periodo de territorio y ya las dinámicas empiezan a cambiar y es lo que va a ser el inicio de la Edad Media. Listo, empezaron a votar respuestas, dicen que es la B. Las primeras civilizaciones humanas tendieron a ubicarse cerca de los sitios donde pudieron satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, por lo que se establecieron en la proximidad de grandes ríos o el mar. Esto significa que A, cerca de estas áreas era más fácil conseguir alimentos, no necesariamente. B, cerca de estas áreas existían tierras fértiles y facilidades para pescar y cazar. Si la comparamos con A, B me responde mucho mejor que A. C, ¿esta ubicación facilitaba el comercio con los pueblos cercanos? Sí, pero el transporte y el comercio fluvial o marítimo no es la única forma de comerciar. Sale. D, los cuerpos de agua brindaban protección contra los ataques enemigos. Nada que ver. ¿Sí? El agua no nos protege.
en ese contexto bélico militar. En ese sentido, la opción que nos responde o que nos satisface el contexto y la tarea es la B. O sea, es muy sencillo, también sirve como para concluir con lo que se ha presentado en la clase. Vemos la segunda, que esta sí está un poquito larguita, entonces váyanla leyendo y yo les miro el chat mientras tanto. Dice, la comparación entre los sistemas de transporte de Grecia y Roma durante la antigüedad permite relacionar la estabilidad de sus civilizaciones según los niveles de integración alcanzados. Mientras Grecia estaba dividida en ciudades-estados autónomas que rivalizaban entre sí por el control de rutas comerciales en un territorio geográficamente adverso, en Roma se ejercía el dominio de las provincias gracias a un sistema político centralizado, favorecido por una amplia red de carreteras y puertos. Del enunciado se deduce que en la antigüedad, la articulación vial de los territorios determinaba el equilibrio y la fortaleza comercial. B. Las guerras entre imperios de la antigüedad se originaban en la disputa por rutas comerciales. Esta la podemos descartar porque es que no nos está hablando de guerras entre imperios, nos está hablando de, en el caso de Grecia, de disputas internas, entonces también queda descartada. C. En Grecia el comercio y la expansión territorial fueron desarrollados principalmente a través del Mediterráneo. No, porque la civilización griega se dio alrededor del Egeo, no tanto del Mediterráneo. Entonces también descartamos la C. Y la D, el ágil desplazamiento del ejército romano favoreció su expansión territorial y el control de zonas comerciales. Esto es cierto, pero no se me relaciona con el contexto que estamos hablando, porque ya me están hablando de relaciones comerciales, políticas, de ingeniería e infraestructura, no me están hablando de ejército ni control militar. ¿Ven? Porque hay que tenerlo presente, tengan presente que yo les decía, la información es la que me presentan ahí y la opción de respuesta correcta es la que se puede sacar a partir de lo que se entiende en el texto presentado. En ese sentido, claramente la opción correcta sería la A. Muy bien por aquellos que dijeron A. A los que dicen alguna otra opción, repásela, léala, mírele, tome el pantallazo ahí rápido y si le cuesta de pronto profundice más en los conceptos, repase la clase cuando sea subida y demás, o autónomamente busque los documentos que le permitan salir de la inquietud y de la duda. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias por la paciencia, por haber estado hoy acá. Nos veremos en la próxima sesión. Cualquier inquietud, comentario, duda, sugerencia, reclamo, insulto y demás, sociales y ciudadanas @puntajenacional.co. Con mucho gusto se les responderá, no de inmediato, pero en algún momento se les responde. Y nos veremos en la próxima ocasión, bien 8. Entonces, los dejo con el profe de física para que puedan continuar con sus actividades académicas del día de hoy. Hasta luego y que tengan una